Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico. Estamos en la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2, ya casi a la mitad se puede decir del capítulo 2. Y hoy vamos a ver el tema de la exaltación del Señor Jesucristo, en los versículos 9 al 11. Pero antes de iniciar, oremos para que el Espíritu Santo sea quien tome control y obre en sus corazones. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, obre en cada uno de nosotros. Que estas palabras, Señor, sean dirigidas por ti, Señor. Que tengan tu poder, tu autoridad. Tú eres el único que cambia, Señor, estas almas, Señor. Tú eres quien las salva, Señor. Tú eres quien nos ha cambiado a nosotros, Señor. Por ti, Señor, estamos hablando esta palabra, estamos cautivados por ti, Señor. Tú eres quien puede cautivar a las personas, Señor. Ten misericordia, Señor. Edifica a tu iglesia y salva, Señor, a esos que aún no se han rendido a tu señorío, Señor. Ten misericordia de ellos como la tuviste de nosotros, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Ten misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en la carta a los Filipenses, dijimos. Capítulo 2, versículos 9 al 11. Leeremos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, aunque nuestro texto de hoy es 9 al 11, para poder entender bien el sufrimiento de Cristo y el resultado glorioso que esto trajo. Vamos a leer entonces desde el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es algo muy hermoso. La semana pasada vimos del 5 al 8, hoy veremos del 9 al 11. Y esta frase, esta cita que leímos totalmente, pues nos da ese gozo, ¿no? De decir gloria a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque vemos la misericordia que fue dada a nosotros, demostrada en la humillación suprema de Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos. Así que esto es un momento glorioso, un evento glorioso y majestuoso. Pero vamos a empezar nuestro tema. Estamos viendo acá del versículo 9 al 11. De hecho, vamos a tener que explicar un poquitito lo que vimos la semana pasada del 5 al 8 para que podamos entenderlo. Y vimos que la semana pasada esta humillación que se está presentando del Señor Jesucristo, donde Él se atreve a dejar su gloria, no tiene sentido, pero Dios, para Él sí. Y Él dejó su gloria y vino y encarnó, se hizo carne, y estamos viendo cuánta humillación para Dios, ese Dios Hijo. Recuerden que son tres personas, quien voluntariamente se sujetó a esa tan baja humillación. Cristo era 100% Dios y vino a humillarse cubriendo su deidad con humanidad. Se hizo 100% Dios, 100% hombre. Allá dice que no se aferró ¿a qué? A esos privilegios de su deidad. ¿Para qué? Para salvarnos de una manera humillante, esa crucifixión. Él como rey, pues dejó, dijimos la semana pasada, las prendas de su realeza y se puso el hábito de siervo. Se despojó de la gloria para ser el siervo de Dios Padre, para ser el siervo de Dios Espíritu Santo. O sea, sujeto a la voluntad del Padre, sujeto a la voluntad del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado. Entonces, Dios Hijo no era menos que ellos dos. Dios Hijo no tenía que obedecer a nadie, puesto que era Dios en el mismo estatus. Pero Cristo tuvo que hacerlo. Tuvo que dejar su gloria del cielo y sujetarse a ellos para estar en esa condición de hombre, para que de esta manera pudiera ser obediente a la voluntad del Padre. Y era algo que solo Él podía hacer y podía experimentar.
bajar del trono en el cielo para convertirse en hombre y morir como hombre en la máxima humillación en la cruz del Calvario. Pero recuerden que no quedó Cristo en la cruz, no quedó ahí. Él resucitó, Él ascendió, Él nos salvó para que nosotros ahora imitemos este estilo de vida en humildad. Entonces, para tener ese estilo de vida, para tener esas actitudes que hubo en Cristo Jesús, tenemos que recordar que Él se abandonó todo por nosotros. O sea, se dio por nosotros. Él nos llama a nosotros a abandonar todo por Él, porque Él así lo hizo. Y así poder estar en ese mismo sentir, que es en ese mismo amor, en ese mismo propósito. Y nos ha llamado a hacer unidad, en esa misma unidad entre su pueblo, entre su iglesia. Así que todo cristiano tiene que saber que es un siervo de Cristo y que juntos somos siervos de Cristo, pero que servimos humildemente, pero no para que nos exalte Dios. Eso es importante señalarlo. Aunque la palabra dice que si nos humillamos delante de Dios, Él nos exaltará en Santiago capítulo 4, versículo 10 y en la primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 6, pero ese no es nuestro enfoque. No es nuestro enfoque, no nos humillamos ante Dios para nuestra gloria, para nuestra conveniencia, para nuestra alabanza, sino para la gloria de aquel que se humilló hasta lo sumo por nosotros. Así que este es el enfoque correcto. Ahora el apóstol Pablo, ya vamos a iniciar con esta segunda parte. Él va a concretar esta cristología de la que hablamos la semana pasada, porque esa cristología no queda solamente en esa autohumillación, sino también se da en esta exaltación, porque él no se autoexaltó, se autohumilló, pero fue exaltado. Entonces Pablo dice acá, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Estamos hablando de Dios Padre. Entonces esas palabras que están mencionando acá Pablo describen cómo Dios Padre no dejó a Cristo humillado en la cruz. Cristo no está en la cruz, Cristo no está en la tumba. Dios lo levantó de la muerte y lo exaltó, dice Pablo acá, hasta lo sumo. Así como se humilló hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo sumo. Y esto significa súper exaltado o exaltado con toda exaltación, lo máximo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo exaltó el Padre? Porque Cristo fue obediente hasta lo sumo, se sujetó a su voluntad, cumplió con su misión. Y Él era Dios, solo que dejó su gloria para venir a cumplir, a ser obediente. Y estamos viendo que la obediencia juega un papel importante en la humillación para la exaltación. Así que el cristiano debe ser humilde. Y esta humildad se va a evidenciar en nuestra obediencia a Dios. Si no eres obediente, estamos viendo que no hay humildad. Así que es importante saber que Cristo no se exaltó a sí mismo, no se autoexaltó, no se coronó a sí mismo, no se elevó al trono de majestad por sí mismo. Acá dice que el Padre fue quien lo levantó de los muertos y lo colocó en su trono, ese trono que Él tuvo antes de su autohumillación. Como dice el versículo 6, Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él era Dios, pero no estimó eso, lo dejó, no dejó su deidad, ¿no? Sino que dejó su gloria, esos privilegios, para venir a humillarse. Y se evidenció en que vino, se sujetó, obedeció absolutamente en todo y fue exaltado. Se le dio ¿qué? Autoridad y poderío en absoluto. Por eso Pablo dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces este nombre no solamente es decir, bueno, es Jesús, ¿no? Sino que acá le está dando un nombre sobre todo nombre. Jesús es ese nombre que vino a tomar cuando Él vino a humillarse y se encarnó. Pero acá este nombre de Jesús, a Él se le dio un nombre por encima de todo nombre. Y este nombre divino es Yahweh. Yahweh. Que también implica que es el Señor. Dios ha declarado, al darle este nombre, sobre todo nombre, Dios Padre ha declarado que Cristo tiene el poder, tiene el señorío, o sea, tiene el carácter. Y es por encima de todo. Encima de todos y de todo. Este nombre de Jesús no es errado como muchos dicen.
Es el nombre de su humillación a la hora de su encarnación. Y es cierto que en el texto dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Pero a ese Jesús, Dios Padre, le ha conferido el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre que está por encima de todos los nombres que tú ves en la Biblia, que el Mesías, el Alfa, el Omega, el Hijo del Hombre, el Santo de Israel y muchos más hombres que salen allá. Es el nombre que se le ha dado sobre todo nombre. Y se le ha dado por haber complacido a Dios Padre, por haber cumplido su misión como Jesús en esta tierra. Y por eso dice que al final todo el universo confesará que Jesucristo es Señor. Y esta palabra Señor es ese nombre que se le ha dado sobre todo nombre. Y esto es Kurios en griego, pero Kurios también significa Yahvé. El nombre sobre todo nombre, Yahvé, el Señor, es lo mismo. Y hoy día no todos reconocen al Señor Jesús como Señor, como Yahvé, como el Señor de todo. Algunos lo ignoran, otros lo rechazan, otros lo odian. Otros de alguna manera lo mencionan de manera irreverente, o sea, sin respeto. Pero dicen las Escrituras que llegará este día donde todos estos que están ignorando, que están rechazando, que están odiando, que le están faltando al respeto, confesarán su nombre. Confesarán su nombre. No sabemos cómo será, pero es un hecho que lo que Dios dice se cumple. Lo van a confesar. Y sabemos que va a suceder cuando el fin del mundo llegue. Cuando Jesucristo sea revelado, venga con poder en las nubes y sea revelado como el Señor de todo. Entonces, este evento tan majestuoso será evidente y tan obvio que todos los seres humanos y todos los seres angelicales, invisibles, todos van a caer de rodillas y pronunciarán su santo nombre. Yahvé, el Señor, el yo soy. Esos tres nombres es lo mismo. Es el nombre que Dios le dio a Moisés para que lleve a los hijos de Israel en el Éxodo capítulo 3, versículo 14. El yo soy. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús le dice a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, soy Yahvé, el yo soy. Entonces aquí el Señor Jesucristo se estaba identificando ante los judíos como Yahvé. Querían realmente hablar mal de él, pero él dice: yo soy Yahvé, el yo soy. Es el nombre propio de Dios y los judíos querían apedrearlo. Y más adelante vemos que se escribió la Septuaginta, pero se tradujo como Curios o Kairos, le dicen a veces, Curios o Kairos. O sea, K-U-R-I-O-S o K-I-R-I-O-S. Cualquiera de esas dos palabras se traduce como Yahvé, como el yo soy, como el Señor, como Jehová. Y por eso no vemos en el griego de Filipenses la palabra Yahvé, sino el nombre de Kurios, el cual sustituye al nombre de Yahvé en el hebreo. O sea, yo soy el Señor. Y lo podemos ver en Isaías capítulo 42. Versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, a imágenes. Dios, esa traducción de Jehová, dice yo Jehová, significa Señor. Kurios, el yo soy, Yahvé, Señor. Y en Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6, Isaías exalta la gloria de su nombre. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. O sea, yo el Señor, yo Yahvé, yo el gran yo soy. Y en el versículo 23 de Isaías 45 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y aquí estamos viendo el cumplimiento en Filipenses de esta exaltación venidera del Señor. Ante mí, dice Jehová, o sea, Yahvé, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que soy el Señor. No hay uno que no.
todos lo harán. Y este es el nombre, sobre todo nombre, que se le ha dado al Hijo de Dios para exaltación. Y ese día llegará, porque como dice Colosenses 1, 16, 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, si todo fue hecho por él, como dice acá Colosenses 1, 16, 17, y para él, y subsisten en él, tiene sentido que todo se postra ante él. Todo se va a postrar ante él. Toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que él es Yahvé, que él es el yo soy, que él es Jehová, que él es el Señor. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Se le dio todo nombre sobre todo nombre. Jesucristo es quien va a ejecutar todo juicio. A él se le ha dado el poder, el señorío, la autoridad. El nombre sobre todo nombre. Y no solo será exaltado hasta lo sumo, sino que todo ser humano y todo ángel, demonio, lo que sea, será traído sometido al Hijo. Se va a someter al Hijo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todos doblarán rodillas el día que el Señor se manifieste. El apóstol Pablo no está diciendo que esto significa que como van a venir todos, va a dar salvación a todos los seres humanos y perdonará a los demonios. No, está hablando de dos grupos, los que van a recibir juicio y castigo y los que rindieron su vida a su señorío para salvación. Entonces no está diciendo que salvará universalmente como muchos dicen, ¿no? Todos van a ser salvos, no. El Señor ha dicho claramente que son muchos los que han sido invitados, pero son pocos los escogidos. Él habla de una manada pequeña. Será muy poca la gente que realmente ha rendido su vida a Cristo. Y el Señor no salva si tú no rindes tu vida a Cristo. Entonces, en ese tiempo que Él se manifieste y toda persona doble rodilla y toda lengua confiese, pues lamentablemente ya no habrá oportunidad ni gracia. Significa que cada ser humano, de manera personal y en persona, confesará que Cristo es el Señor. Confesará que Jesús es el Señor. Confesará el señorío de Cristo. Y ya sea que lo confiese con una fe gozosa o lo confiese con el resentimiento y la desesperación de su final tormentoso. Esas personas que no van a ser perdonadas y que viene un final tormentoso, pero aún así estén clamando y diciendo porque lo tienen que hacer. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, dice Pablo. O sea, esto enseña que toda la creación, todo lo que Dios creó, reconocerá la superioridad del Señor Jesucristo. Entonces, esto de Filipenses es un hecho. Es un hecho que va a suceder. Es algo que va a ocurrir a futuro. Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cristo está a la diestra del Padre y se le ha dado el nombre sobre todo nombre, Yahvé, el Señor. Y todo ser angelical en el cielo se postrará, y todo ser humano en la tierra se postrará, y todo demonio debajo de la tierra se postrará. Y todos estos confesarán que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora, cuando Pablo está señalando a los que están debajo de la tierra,
se refiere a los muertos, pero a esas almas malvadas que negaron, rechazaron a Cristo y a esos demonios. Porque no habrá criatura que no se pueda resistir a su autoridad. Aún ellos no se podrán resistir a su autoridad, no podrán resistirse a su poder, no podrán resistirse a su juicio. Él dará juicio. No habrá quien no se postre ante su nombre. Se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Porque la humillación de Jesús no quedó allá, fue exaltado, y esa exaltación trajo gloria al Padre, debido a que Cristo proveyó el camino para el perdón de pecados, para la salvación y la vida eterna, pero muchos la rechazan. Pero esto trajo gloria y gloria al Padre, y esa exaltación del Hijo es para la gloria del Padre, porque el Padre le glorifica. Ver a su Hijo, primero el haberlo visto humillado hasta lo sumo, y ahora gloriarse en tenerlo exaltado en gloria con Él, devolviéndole al Hijo aquello de lo que él voluntariamente se despojó, regresándole la posición que dejó. Y lo vemos en Juan 17, cuando el Señor Jesús estaba orando y le dice al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, aquí Cristo oró, y esta es la respuesta del Padre a la oración de Cristo que hizo en ese entonces. Y esto obviamente glorifica al Padre. Pero debemos saber que esto no solo es un conocimiento teológico, esto trae una práctica en la vida del cristiano. Porque recuerden que Pablo estaba en prisiones y los filipenses estaban de alguna manera teniendo problemas. Entonces Pablo mete entre esta carta, una carta práctica, mete esta maravillosa obra que Cristo hizo. Esta cristología, este evento tan hermoso, lo mete por estos problemas para que lo conozcan teológicamente, sí, pero también para que pudieran resolver sus problemas que se suscitaban en ese entonces. Y eso también es para nosotros, para que se resuelvan nuestros problemas que se suscitan en nuestras iglesias, en las congregaciones. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo práctico? Podemos proclamar ese señorío de Cristo de dos maneras: con palabras y con hechos. Pero deberíamos, como cristianos, proclamarlo con las dos, con palabras y con hechos. Ahora, este evento de la humillación de Cristo, esa encarnación, esa muerte y también su exaltación, haría que se terminaran esas divisiones y esos problemas con los filipenses. Y este era el fin que Pablo tenía para meter esa gloriosa cita en medio de esa carta práctica. Así que esto es algo que nos va a servir a nosotros. Ellos deberían vivir el señorío de Jesucristo. Nosotros debemos vivir el señorío de Jesucristo. Ellos, si vivían el señorío de Jesucristo, no habrían esos problemas que se estaban viviendo o que se venían en Filipos. Ellos vivían problemas. Si hubiesen vivido el señorío de Jesucristo, no se suscitaban. Pero como ya tenían que corregirlo. Entonces tenían que vivir ahora el señorío de Jesucristo, y eso también es para nosotros. El Señor Jesucristo dice en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hay que vivir el señorío de Jesucristo, porque este reconocimiento de Señor, Señor, es el señorío de Jesucristo. Y es como si el Señor dijera: ¿por qué me confiesas como Señor, pero me niegas con tus hechos, con tu vida? Hemos visto, ¿no? Constantemente nosotros los cristianos nos preguntan, o a veces lo decimos sin que nos pregunten, que somos cristianos. Soy de Cristo. Cristo es mi Señor. Él es mi Salvador. Pero el Señor dice: ¿por qué me niegas con tus hechos? ¿Por qué me niegas con no obedecer mi palabra? ¿Por qué me niegas con no caminar en santidad? ¿Por qué me niegas con no someterte a lo que yo digo? ¿Por qué no afirmas con tu vida, te dice el Señor, el señorío que confiesas con tu boca? Como dijo Santiago, no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, porque solo conocer y no hacer es hipocresía, es vivir engañados. Entonces, llamarle Señor a Jesús no significa que sea tu Señor. Los demonios lo hacían.
¿Qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Ellos lo pueden hacer. Cristo es coronado. Se le ha dado nombre sobre todo nombre. Curios o Kairos, como quieras decirle. Significa que es dueño, que es amo, que es Señor. Y recordemos que Él es Señor de todo. Y cuando nosotros rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, ¿qué pasa? Se hace el Señor de nuestra vida. Al haber rendido nuestra vida, se hace nuestro Señor. Quiere decir que ya le pertenecemos, nos ha comprado y tiene la autoridad sobre nosotros. Es soberano sobre nosotros. No nosotros somos soberanos sobre Él. No podemos hacer lo que queramos. Debemos sujetarnos, porque cuando hacemos lo que queramos, estamos en rebeldía. Los cristianos necesitamos tomar cada decisión bajo el señorío de Jesucristo. Estamos bajo su señorío. En todo lo que vayamos a hacer debemos preguntarle. Escuela, trabajo, matrimonio, etcétera. Decisiones en base a lo que Dios dice. Oro al Señor, planteo la situación, escucho la palabra y estoy orando hasta que el Señor nos responde y nos guía a través de la palabra. Porque estamos bajo su señorío y debemos someternos en todo, en nuestros pensamientos y en cada área de nuestras vidas. Cristo lo hizo. Él se sometió, nos dio el ejemplo, lo vimos la semana pasada. Viene a ser la voluntad del Padre, del que me envió, no la mía. Se sujetó. Podemos ver en la vida de Jonás que se sujetó, pero no lo hacía con gozo. Él no estaba de acuerdo a lo que el Señor le había mandado hacer. Él no quería ir a Nínive. Él fue en contra de su voluntad, no gozoso como el Señor Jesucristo. No estaba de acuerdo. Porque la mente debe estar bien sometida y la de Jonás no estaba bien sometida. Por eso no hay gozo. Entonces tenemos que estar en sumisión total. Y esa sumisión total traerá gozo. Entonces la mente debe someterse al señorío de Jesucristo. A Él se le ha dado ese señorío. Y esto sucede conforme avanzamos después de habernos convertido. Vamos a avanzar y a crecer espiritualmente conforme vayamos conociendo a través de las Escrituras. Pero no solo conociendo, como dice Santiago, no sean tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, para que no nos engañemos. Entonces tenemos que conocer y vivir, aplicar, practicar hasta madurar con el tiempo. Entonces la mente carnal, tenemos que entender que no es hablando solo de sexo, porque mucha gente piensa que la mente carnal se enfoca en los deseos sexuales. No, la mente carnal es todo pensamiento que Cristo no hace, no piensa. Entonces, ¿cuán carnales podemos llegar a ser? Muy carnales. Porque vivimos y no pensamos como Cristo, hacemos cosas sin pensarlas como Él. Se supone que hemos recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a vivir en la mente de Cristo, a adoptar la mente de Cristo. Por eso Pablo nos está instando a dejar de ser carnales y tener ese sentir, esa mente que nos muestra a través de las Escrituras, la mente de Dios. Es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que seamos humildes, obedientes, que pensemos en todo lo que es verdadero, que sigamos en obediencia a lo que Él nos pide, congregarnos, que lo obedezcamos, que pensemos en todo lo que es honesto, que seamos justos, que pensemos en lo que es puro, santo, que seamos amables, que amemos a nuestros hermanos, que ayudemos al prójimo. Dice Filipenses 4, 8 y 9. Todo lo que sea virtud y lo que sea digno para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo, eso debemos hacer y pensar, dice Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo nos exhorta a esto? Porque Pablo sabía que el Señor Jesucristo nos enseñó a vivir bajo su señorío. A Él lo enseñó. A los apóstoles los enseñó. En Mateo 28, 20 le dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, enséñalos a estar bajo mi señorío, así como yo les he enseñado a ustedes. Prácticamente estaba diciendo Cristo a los apóstoles. Y es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Aún en prisiones, aún teniendo padecimientos, persecución, Pablo vivía bajo el señorío de Jesucristo, gozoso. Él entregaba el mensaje de Cristo, el evangelio lo seguía dando y lo enseñaba de palabra, pero también vivía adornando con su vida el evangelio de Cristo. Gozosamente moría por Cristo.
porque la humillación del Señor Jesucristo y su exaltación nos llevan a ser como Cristo, a tener ese mismo sentir, a obedecer a Cristo, a llevar su señorío en nuestras vidas, a ser siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, caemos en lo que el Señor dijo. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Entonces necesitamos recordar que si ya somos de Cristo, debemos obedecer al Señor en todo. En esto sí, en esto no, en todo lo que vamos aprendiendo. Tenemos que obedecer su palabra. El señorío de Jesucristo tienen que saber que implica sujeción, sumisión o sometimiento. Las tres palabras es lo mismo. Esta sumisión implica obediencia absoluta a Cristo, porque Cristo tiene esa autoridad sobre nosotros, absoluta autoridad. Si lo crees, lo vas a evidenciar con hechos y no solo con palabras, porque tú puedes decir yo soy, yo hago, pero esto es con hechos. Así que vemos también que hay una combinación acá donde dice Pablo, toda lengua confiese y se doble toda rodilla. Y esta combinación nos da la evidencia de un total reconocimiento de la deidad y la exaltación de Jesús. Y es verdad que no lo podemos tal vez hacer a la perfección todo esto que nos está pidiendo Pablo, pero será evidente en nuestra obediencia, en nuestro esfuerzo a someternos con gozo, así traiga prisiones, así traiga padecimientos como Pablo padecía, así traiga persecuciones, injurias o divisiones familiares que se da frecuentemente, y hemos hablado de esto. Nosotros tenemos que someternos al señorío de Jesucristo, porque nada ni nadie está por encima de Cristo. O sea que ni personas ni cosas materiales. No me voy a sujetar porque pobre mi hijo o por mi hija o por mi esposo o por mi esposa o por tal cosa. No, sujetarnos a todo, porque nada está por encima del señorío de Cristo. Cristo está por encima de todo, porque Él es el Señor sobre toda la creación. Entonces recordemos que es Dios, el creador de este universo, el quien nos creó, el que nos sustenta. Nuestra vida la sustenta Él. Entonces Dios habló y ¿qué pasó? Se hizo la creación. Y si Cristo tiene el señorío, tenemos que estar por debajo de su señorío, sujetos a su señorío, porque Cristo está por encima de todo lo que es creado, visible e invisible. Universo visible, universo invisible. Todo lo visible e invisible es gobernado con autoridad y señorío por Cristo. Entonces esto nos lleva a someternos ante este señorío. Y aquí está en la palabra, no podemos cambiarlo. ¿Cómo hacerlo? Imitando su modelo, imitando su carácter, su mente. Cómo se despojó, cómo se sujetó, cómo obedeció, cómo sirvió, para que podamos vivir al estilo de Cristo y sujetarnos al señorío. Hacer todo lo que es santo, todo lo que es virtud, todo lo que trae alabanza a Dios, todo lo que agrada a Dios. No nos aferremos a nuestro egocentrismo. Debemos morir a Él, morir a ese orgullo, morir a esos resentimientos, a ese sentido de superioridad, a esa altivez, a la voluntad propia y mirar al señorío de Jesucristo. Porque Cristo es quien tiene autoridad, Cristo es quien tiene poder, Cristo es el nombre sobre todo nombre, es el Señor, es Yahvé. Y le debemos obediencia, sumisión, rendición, servicio, porque Él es Yahvé, Él es el Señor de nuestras vidas, y de esta manera daremos gloria a Dios Padre. Es verdad que hoy día no podemos ver en todos lados la exaltación de Cristo, porque no se puede ver en su totalidad. Esto va a ser más a futuro. Sin embargo, debe verse en la vida de los cristianos. Debe reflejarse esa exaltación, esa gloria a través de la vida de los cristianos y enseñarla con hechos como con nuestra obediencia y sumisión. Porque llegará el tiempo cuando toda criatura en el cielo y en el infierno
En el cielo va a llegar ese momento que en el cielo y en el infierno se les va a requerir que doblen rodillas. Pero ya demasiado tarde, cielo, infierno. Y hagan la confesión que Jesucristo es el Señor de toda la creación, pero ya no para salvación. Los del cielo sí, pero los del infierno ya no. Y los que no son cristianos, que estos van a estar en el infierno porque no rindieron su vida al señorío de Jesucristo, no podrán negarse a doblar rodillas y confesarlo ante la autoridad y el poder de su voz. No podrán negarse. Dios hablará y ellos obedecerán. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor y como tal tendrán que darle reverencia al Señor. Pero lamentablemente el Señor les dará su sentencia de la condenación por la eternidad. Y estos, repito, serán todos aquellos que se rebelaron, sean ángeles o sean seres humanos. Esos que no rindieron su vida a Cristo. Isaías 60:14 dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. O sea que todos los que rechazaron al Señor, todos los que afligieron al Señor, todos los que humillaron al Señor, se van a postrar. Cuando Él venga, dice que se van a encorvar. Todos esos que te escarnecieron se postrarán ante tus pies, reconociéndote como el Señor. Y podrás decir: hágase tu voluntad, Señor, pero sin gozo y con odio. Pero lo van a decir. Lo van a decir. Ya estarán para el infierno. Lo van a decir. Lamentablemente no habrá más remedio para ellos. Por eso es que el Señor da su gracia y manda a todos a que se arrepientan. No hay uno a que no se le haya dicho. A que se arrepientan en fe, a que rindan su vida al señorío de Cristo. Porque no habrá más remedio para todo aquel que desprecia el señorío de Cristo, que desprecia a Cristo, que no rinde su vida a ese señorío. Quien murió sin rendición, y quien vive sin rendición, va a llevar un juicio. Va a llevar un juicio por la autoridad del Señor Jesucristo, por su señorío. Así que algo que debemos saber es que el Señor Jesucristo, esto es algo que se lo han preguntado mucho, ¿no? Es que el Señor Jesucristo pudo haber hecho esto antes de que viniera por primera vez, antes de que viniera y encarnara. Él pudo venir, llegar como Dios y utilizar su autoridad, su poder y obligar a todos los seres humanos, a todos los ángeles, a todos los demonios, sin el mayor esfuerzo, a que le adoren como lo que es Dios. Sin embargo, Él no lo hizo así. Él no lo hizo así. Él dispuso mostrar su majestad, mostrar su señorío, mostrar su autoridad de otra manera. De otra manera, alcanzó esta dignidad como si Él la tuviera que ganar, aunque Él no tenía que ganar nada, porque Él es Dios, por Él fueron creadas las cosas y para Él, y por Él subsisten. Sin embargo, estuvo dispuesto a todo por ganar esa dignidad, y la ganó. Vino, se sujetó, obedeció hasta lo sumo y la ganó para enseñársela a la humanidad y a los ángeles para la alabanza de su gloria. Y lo hizo con su humillación suprema para que al final no solo los enemigos de Dios doblen rodillas y confiesen que Jesús es el Señor, sino también esos que fueron salvados por su gracia, esos que rindieron su vida a Cristo. Y leamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12. Dice ya: después de esto miré, y aquí una gran multitud, eso ya es a futuro, o sea, ya que venga todo, dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Cordero es Cristo. Vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo:
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todos los cristianos se van a gozar en ese día. Se van a gozar y dirán: a Él sea la gloria, la alabanza, el poder, a Él sea toda nuestra rendición, porque Él es el Dios exaltado, el gran yo soy, Yahvé. Porque Yahvé es el nombre conferido a Jesús. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que no olvidemos, hermanos, que este evento glorioso que Pablo menciona acá no fue solo para educar teológicamente a los cristianos, más bien tiene el fin de mostrar cómo Dios se deleita en mostrar su poder a través de acciones humildes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Seguir su ejemplo para darle exaltación, a esa exaltación que Cristo merece, esa exaltación que Él ganó. Él es digno de recibirla, y esto tenemos que hacerlo con nuestra vida, con hechos. Así que espero que Dios obre en su corazón como obró en el mío, y que esas personas que aún no conocen a Cristo no esperen a que pase esta desgracia, rindan su vida al señorío de Jesucristo, escuchen el evangelio puro, el verdadero, para que el Señor obre en ustedes y haga la obra, porque solo Él la puede hacer. Tú no puedes decidir ser cristiano. Tú puedes decirlo: yo ya soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana, pero si Dios no hace la obra en ti, tú no eres, y vas a doblar rodillas, pero no para salvación. Vas a confesar con tu lengua que eres el Señor, pero no para vida eterna y para la gloria futura, sino para el tormento eterno. Y no queremos que eso pase contigo. Así que estás a tiempo. Así que espero que Dios obre en la vida de todos los que van a escuchar, y que Dios les bendiga grandemente.